Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis sobre el asunto, pues ya es casi un binomio, Ayotzinapa-Iguala. Estábamos esperando que fuera la oportunidad de la diputada Loretta Ortiz. Yo vengo del mundo académico y de estar muy en contacto con las ONGs en materia de derechos humanos, de trabajar con el PRO y también de estar vinculada a nivel internacional con distintos funcionarios internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Internacional de Justicia. Con esta perspectiva quiero tratar este tema. O sea, México como es Estado responsable, tanto en el caso de Iguala, Ayotzinapa, como en el caso de Tlatlaya, pero teníamos los focos encendidos desde hace mucho tiempo. Tan es así que se presentaron 2 denuncias ante la Corte Penal Internacional por violaciones graves cometidas por el entonces candidato como jefe y comandante de las Fuerzas Armadas, del Ejército y también altos mandos del Ejército y crimen organizado a la Corte Penal Internacional, y se acaba de presentar una segunda denuncia precisamente por ONGs, y el que fue ni más ni menos que el subsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el doctor Alejandro Guevara. Bueno, en ese contexto, ¿por qué señalar que se presentó la denuncia? Porque son crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional señala, hay 4 tipos penales internacionales, que es genocidio, el segundo es crímenes de guerra, el tercero es el crimen de agresión y el cuarto son crímenes de lesa humanidad. Dentro de los crímenes de lesa humanidad se encuentran las ejecuciones arbitrarias, que es el caso de Tlatlaya, y las desapariciones forzadas, que es el caso que estamos, y también el de Ayotzinapa, porque también hubo ejecuciones. Entonces, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Estas y violaciones graves a los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Que puede tener conocimiento la Corte Penal Internacional, nosotros somos parte del Estatuto de Roma, de ese tratado internacional, y aunque no lo fuéramos, curiosamente, podrían juzgarse estos crímenes como se juzgaron los crímenes de Nuremberg, de Tokio, de Ruanda y de la ex Yugoslavia. Son los crímenes más graves en el seno de la comunidad internacional. Tenemos, en el caso de México, y así se presentaron estas denuncias, informes de relatores espaciales de Naciones Unidas que México comete de manera sistemática, el Estado mexicano en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, comete esta serie de atrocidades. Es de manera sistemática, y así lo informan los relatores especiales de Naciones Unidas. ¿Por qué no se ha hecho caso omiso? Podemos tener, y es cierto, somos responsables todos, estamos estrenando un Código Nacional de Procedimientos Penales que no sirve para nada, porque no garantiza acceso a la justicia ni que los responsables de cometer el delito estén precisamente cumpliendo su pena. Donde la presunción de inocencia únicamente son palabras huecas, porque por simple sospecha se detienen a las personas sin que se integren los elementos del tipo penal y sin tener la seguridad de que al que se está deteniendo es el culpable. Que cuando es un personaje X, Z o Y vinculado porque no se vayan a afectar ciertos intereses, no se hace justicia en este país y no se detiene. Y esa es la historia constante de México. Y no ha terminado. Entonces, yo espero que en este caso, los dos, Tlatlaya y Ayotzinapa, sean de cara a la sociedad, si tenemos alguna vergüenza, si respondamos a estos retos. México necesita que haya justicia y acceso a la verdad. Muchas gracias, diputada. Diputado Mejía Verdeja, esta repercusión nacional es evidente, pero también es notoria la repercusión internacional que esto ha tenido. En esas condiciones,
hablaba la diputada del genocidio de Ruanda, de los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de otras situaciones igualmente selváticas y salvajes que ocurrieron en esos lugares. Pero ¿cómo se cataloga desde su punto de vista lo que ha ocurrido aquí? Bueno, gracias Rafael, saludo a mis compañeros y compañeras. Yo creo que después de la magistral exposición de la diputada Ortiz queda claro que este no es un asunto local, como han querido limitarlo, es un asunto de Estado-nación y sobre todo que no somos una isla, somos un país que está inserto en el contexto internacional y donde hoy los ojos del mundo están puestos sobre México. Y no por la propaganda de las reformas estructurales regresivas, sino por la barbarie que hoy acontece en el país. Y efectivamente, como aquí se ha dicho por parte del diputado Muñoz, esta fue la gota que derramó el vaso. Pero yo podría mencionar 10, 20 casos tan graves. Menciono uno, el de Allende, Coahuila, 3 años de impunidad. Allende, Coahuila hubo 300 desapariciones forzadas y prácticamente se exterminó a familias completas que llevaban los apellidos de 2 personas que supuestamente habían robado a su vez a los zetas. Entonces ahí entraron, estuvieron días completos demoliendo casas, matando gente, desapareciendo gente, en un municipio que gobernaba Acción Nacional, pero en el periodo de los Moreira. O sea, eso fue cuando Humberto Moreira era presidente nacional del PRI y había dejado un interino que ahorita está prófugo por desvío de recursos y lavado de dinero. Eso estaba ocurriendo. Y a unos cuantos kilómetros estaba el ejército y a unos cuantos kilómetros estaba la frontera con los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Ayotzinapa y en Iguala? Lo que está pasando es que además de la indignación y de este cúmulo de agravios acumulados, Guerrero es un estado con una gran movilización social y ha habido también una estigmatización y una criminalización de estos jóvenes de comunidades rurales, pobres, que buscan ser maestros. O sea, el caso de Ayotzinapa no se puede explicar de manera aislada. Estos jóvenes habían venido sufriendo un conjunto de agresiones, desde luego, como aquí se ha dicho, tienen recurrentemente que salir a pedir el auxilio de la sociedad con sus métodos, que no cuestionamos, evidentemente hay que entender su circunstancia, y ya ellos en el 2011 habían sufrido el asesinato de 2 jóvenes, y también hay que verlo en el contexto de la reforma educativa. O sea, no se puede dejar de entender Guerrero sin la movilización magisterial que se catapultó a partir de la imposición de la reforma educativa en Guerrero. Entonces, todo este cóctel ha hecho que además con la solidaridad de la comunidad nacional e internacional y la movilización estudiantil estén los ojos sobre Iguala, y nosotros queremos que haya un castigo ejemplar a los responsables del nivel municipal, local y federal, pero también que entendamos que lo que hoy vive México es una crisis humanitaria, es una crisis política, económica, social, y que no se puede tapar el sol con un dedo. Y también hay que ir, como en el caso de Tlatlaya, aquí no puede haber cotos de impunidad. Yo ayer oía compañeros que el ejército no se le toque, que el ejército… Lo mismo que en Tlatlaya. Tuvo que venir agencias internacionales y tuvo que venir organismos como Human Rights Watch para descubrir la cloaca de Tlatlaya. Y aquí en el caso de Iguala, nosotros queremos que desde los Abarca hasta el batallón 27, con asentamiento en Iguala, se investigue qué fue lo que pasó, porque ahí en Iguala, y concluyo con ello para ser respetuoso del tiempo de mis compañeros, en el caso de Iguala ahí se dio delincuencia organizada, se han dado desapariciones forzadas, o sea, son delitos federales y de lesa humanidad, como también delitos del fuero común, como son homicidios y como son otro tipo de situaciones. Entonces, hay que ver en su conjunto todas las omisiones, y nos parece también que así como se atiende el caso de Iguala, que es el, digamos ahorita, el que generó toda esta indignación, se atiendan todos los casos, San Fernando, Allende, se revisa incluso desde Acteal, desde ahí sigue la impunidad. Y quien fue corrido en su tiempo como secretario de Gobernación hoy es el flamante secretario de Educación Pública, el que impuso la reforma educativa y ha perseguido a los maestros. Y muchos de los problemas de Guerrero es
precisamente por la estigmatización de los maestros y de los estudiantes. Muchas gracias, señor diputado. Bien, con esta opinión hemos ya tenido acceso al punto de vista de los partidos representados aquí por los diputados y las diputadas. Y bueno, finalmente lo que estamos viendo en este caso es que todas las instituciones tienen responsabilidad y todas en su conjunto prueban 3 palabras que ha dicho el diputado Muñoz Soria: las fallas del Estado. Y yo pregunto para el siguiente bloque, quien quiera intervenir, lo vamos a hacer así, sin orden establecido. De entonces, si el Estado falla, ¿es un Estado fallido? Ya llegamos a ponernos ese saco que durante mucho tiempo, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se le endilgó a las naciones con problemas. Es un Estado fallido y frente al Estado fallido alguien tiene que intervenir para corregir las fallas del Estado. ¿Frente a qué riesgos está el Estado mexicano? No solo por lo que ocurre, sino por lo que el Estado no puede impedir o aquello por lo cual el Estado queda señalado como cómplice o como autor directo por comisión o por omisión. Ahí ustedes dirán, porque ustedes saben que yo no sé nada de nada, yo nomás pregunto. Vamos a una pausa, vamos a escuchar a Miguel Reyes Razo con su intervención y de regreso pues vamos a ver cómo nos ilustran los diputados y las diputadas.